Hola cultistas, enlazando con el vídeo anterior y sin más preámbulos, vamos directos a hablar del sistema. Tras una serie de directrices para jugadores y directores de juego que nunca están de más, el manual pasa directamente a la creación de personajes. Es un proceso sencillo, rápido, que puede hacerse de modo totalmente aleatorio, tirando en una serie de tablas o eligiendo directamente el resultado en las mismas. Lo que a efectos prácticos nos interesa del proceso y que conforma la base del sistema es una serie de factores que vamos a desglosar a continuación. Empezaremos por las características de nuestro personaje, porque esto nos ayudará posteriormente a entender mejor el funcionamiento de la tirada básica del sistema. Tenemos tres características: la fuerza, para todo lo que tiene que ver con pruebas físicas sin control, y con la constitución del personaje. Son ejemplos de ello derribar puertas, lanzar objetos a la máxima distancia posible o saltar largas distancias. La destreza, para poder realizar acciones con precisión, sigilo o velocidad. Y el control. Es todo lo que tiene que ver con las interacciones sociales, la fuerza de voluntad, la inteligencia y, por qué no, la educación del personaje. Todas se calculan tirando 3 dados de 6 para cada una en el orden en que aparecen en la hoja de personaje. Cuando las 3 están ya anotadas, el jugador tiene la posibilidad de intercambiar, si lo desea, 2 de estos valores resultantes con el fin de que se ajusten mejor a la idea que tiene del personaje que quiere hacer. Pasamos ahora a ver la tirada básica del sistema. Liminal Horror funciona a base de tiradas de salvación donde utilizaremos siempre un dado de 20. Compararemos el resultado con una dificultad que nos vendrá establecida por el valor de la característica utilizada y nuestro resultado debe ser siempre inferior al valor de dicha característica. Un resultado de 1 es siempre un éxito y un resultado de 20 es siempre un fracaso. Debemos tener en cuenta que en las tiradas de salvación el sistema no contempla resultados críticos o pifias. Veamos un ejemplo. Nuestro personaje de fuerza 15 ha sido encerrado en una habitación de un viejo motel deshabitado. Pretende derribar la puerta para escapar. El jugador hace una tirada en un dado de 20 cuyo resultado es 8. El personaje conseguirá escapar. Continuaremos la acción ya que el resultado es menor a 15, que es el valor de su característica. Es importante tener en cuenta en este, y yo diría que en cualquier otro juego, que las tiradas deben hacerse solo cuando tanto el éxito como el fracaso de las mismas van a aportar algo a la historia. Si el desenlace de la acción y de la tirada va a ser un venga, vale, pues continuamos, a lo mejor no deberíamos pedir esa tirada. Siguiendo con las reglas de Liminal Horror y al mismo nivel que las características, tenemos la protección contra golpe o PG. Esta representa la habilidad o la capacidad del personaje para evitar daños serios tanto físicos como por estrés. Se calcula tirando un dado de 6 y, como veremos más adelante, la utilizaremos durante el combate cuando nuestros personajes se enfrenten al horror. Es un valor que estará fluctuando durante toda la aventura, ya que se recupera fácilmente cuando los personajes se toman un respiro apartados del peligro, eso sí. Ahora vamos a ver la parte que a mí más me ha llamado la atención del sistema y por eso mismo nos vamos a detener a verlo un poco más en profundidad. En el manual lo llaman inventario, pero no es tal cosa, o al menos no del todo, ya que es un concepto de inventario bastante abstracto, o a mí me lo ha parecido así. Como veis en la hoja de personaje que tenéis en pantalla, el inventario es un espacio donde caben 10 objetos. Pero ojo, que no son solamente objetos físicos los que podéis incluir ahí. La mayoría de los objetos van a ocupar siempre una ranura, hasta que pasan a ser lo que denominaremos como objetos voluminosos. Estos van a requerir las 2 manos para ser utilizados y pasarán a ocupar 2 ranuras. Cuando son muy pequeños se pueden agrupar para que solo ocupen una. Un personaje puede llevar objetos más allá de las casillas de su inventario, es decir, más de 10 siempre que resulte verosímil, pero entonces, y esto lo veremos más adelante,
deberá marcar su casilla de exhausto. Eso respecto a la parte del concepto físico del inventario, como hemos dicho antes. Pero es que además de objetos físicos, y esto es lo que me parece más interesante, aquí también se pueden incluir estados que el jugador vaya adquiriendo durante la partida y que prevalecen sobre los objetos físicos. Con lo que la gestión de recursos, esa característica tan importante en todos los OSR, se convierte también en una gestión del estado a nivel trasfondo del personaje. Esta mecánica nos hará entrar en una serie de dinámicas narrativas muy interesantes, porque incidirán en la forma de actuar del personaje, condicionará sus decisiones y por tanto también la historia. Y esto es algo que a mí me ha gustado mucho, porque yo, que no tenía estos juegos OSR por juegos excesivamente narrativos, he visto cómo se me abría un abanico de posibilidades muy interesantes. Pero vamos a ver esto con mayor profundidad, ya que es mucho más fácil de lo que a priori puede parecer. Vamos a jugar con varios conceptos relacionados entre sí y que modificarán nuestro inventario. Diremos que un jugador está exhausto y marcaremos la casilla de la hoja de personaje cuando está privado de comida, de descanso o tiene más objetos de los que caben en su inventario. Un jugador en esta condición no puede regenerar su protección contra golpes, su PG, ni su puntuación de característica. Por cada 24 horas que esté en ese estado, añadirá al inventario una condición de fatiga, que se marcará en una casilla de tal inventario. Esto representa el cansancio físico o psicológico al que el personaje se ve sometido como fruto de cualquier evento durante la acción. La fatiga se adquiere como consecuencia de acciones que cansen a nuestros personajes, narrativas que ejerzan los enemigos o por el uso de ciertos artefactos, como veremos más adelante. Otros conceptos que pueden modificar nuestro inventario, al igual que la fatiga, son las heridas por daño físico y las secuelas, que son lo que podríamos definir como daño por estrés, pero esto lo veremos en el vídeo sobre el combate. Por último, en este apartado, vamos a hablar de otros dos conceptos que nos servirán para proteger a nuestros personajes. Son la armadura y la estabilidad. El primero, la armadura, está bastante claro. Reduce el daño físico, su valor oscila o puede oscilar entre 0 y 3 y proviene fundamentalmente del equipo del que se provean los personajes. La estabilidad es algo ya familiar para los que solemos jugar este tipo de juegos de horror. Su función es proteger contra el estrés o el daño psicológico. Su valor en Liminal Horror oscila entre 0 y 2 y proviene de objetos que proporcionen al personaje sensación de seguridad o lo anclen de alguna manera a la realidad, como puede ser un teléfono móvil, una cámara de vídeo o ciertos objetos. Y hasta aquí la parte del funcionamiento del sistema. En el próximo vídeo veremos cómo funciona el combate. Nos vemos en Carcosa, cultistas.